orientación, la orientación basada en la evidencia. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la orientación educativa, en el que vamos a reflexionar sobre la orientación desde sus distintos enfoques y puntos de vista, y expondremos estrategias de trabajo eficaces. Si quieres profundizar en esta apasionante disciplina, este es el lugar apropiado. Soy Pablo Herbel y te voy a acompañar en esta apasionante aventura en la que conocerás instrumentos, técnicas y referencias que te ayudarán a mejorar tu función orientadora. ¡Comenzamos! Comenzamos un nuevo capítulo del podcast. Esta vez cuento con la presencia de José Luis Gálvez, una eminencia y toda una institución en la orientación educativa en España. Bienvenido, José Luis. Bienvenido también a ti. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a ti por aceptarla. José Luis tiene una amplia trayectoria en la orientación educativa. Comenzó su formación realizando magisterio y posteriormente psicología. En 1992 se incorporó al cuerpo de profesorado de secundaria como orientador educativo, junto de la mano de la LOCSE, que se estaba implementando en esa época. A partir de ahí, su inquietud y las distintas actuaciones que fue realizando, pues le llevaron a llevar distintos proyectos, como el proyecto IDEAS, y realizar actuaciones como incorporarse como profesor asociado de la universidad y acabar siendo catedrático de orientación educativa, uno de los pocos catedráticos que en su tiempo, en su momento, hubo en España. Y ahí me quería parar un poco. José Luis, me gustaría que nos explicase pues, qué criterios, requisitos o de qué manera se puede llegar a ser catedrático en orientación educativa. Bueno, pues yo diría que aquello casi fue un accidente, porque luego no ha habido continuidad en el tiempo ni en las diferentes comunidades. Yo cuando hice psicología, que era el año 81 acabé, en aquel momento era difícil trabajar en el ámbito educativo, trabajé también en el ámbito privado. Y decidí que de la psicología, de la orientación, iba a ser mi hobby y mi forma de sentirme a gusto investigando, como diríamos, en la acción. Entonces, un primer periodo que podíamos cifrar en la década de los 70-80, donde trabajé de maestro. En el año 87 estoy en un centro experimental de la Reforma, donde salió luego la LOCSE, y se crearon las plazas de PIPOES, junto con las de equipos psicopedagógicos, lo que luego son los equipos psicopedagógicos de sector, y los SOEZ que venían de la década anterior. Cuando llega la LOCSE, tengo claro que quiero trabajar exclusivamente en orientación, en psicología, AC2 secundaria. Y cuando vienen las transferencias autonómicas, concretamente en Castilla-La Mancha, que yo estaba en esa época, pues en el año 2004 se convocan unas plazas de catedráticos de orientación. Mejor dicho, en ese momento se llaman catedráticos de psicología y pedagogía de educación secundaria. Después los reconvirtieron en orientación. En principio no había departamentos, seguían estando los equipos. Y entonces trabajé del 92 al 95 en los equipos del sector de Guadalajara y luego a partir del 96 en un instituto, el Boro Vallejo, también de Guadalajara. En el 2004 se convoca esas cátedras y el requisito básicamente eran 4 apartados, me parece recordar. Uno de ellos, los años los años en el cuerpo de secundaria, que más o menos todos los de la convocatoria eran los mismos, en las mismas condiciones todas las personas. Después se premiaba el haber impartido docencia de posgrado a profesores, a orientadores, demás, y se premiaba también en la investigación, las publicaciones y demás que uno podía haber tenido. Entonces, accedimos. ¿Y supuso un cambio sustancial en mi forma de trabajar? No, porque asociado a la cátedra nunca iba una exigencia. Es decir, tiene usted que investigar, tiene usted que publicar, tiene usted que compartir. Entonces no iba una exigencia. Entonces el beneficio fue un poco en mejorar la nómina, pero no en las condiciones de trabajo. Fueron las mismas que antes de la cátedra.
tampoco te exigen un nivel de calidad. O sea, en suma, creo que no redunda en el sistema, más ha redundado en la persona que los tiene. Entiendo que cuando dices y comentas que no redunda en el sistema, es que sí que existiría esa posibilidad. ¿Podría dar una pincelada de qué se podría hacer para que efectivamente ser catedrático, hacer el doctorado y demás, pues haga que avance la orientación educativa, que creo que es lo que está detrás de tus palabras? Hombre, yo entiendo que la condición de catedrático es algo más que el rol que ejerces en el propio puesto de trabajo. Podríamos hablar de participar en formación, podríamos hablar de participar sobre todo en investigación, en compartir en aquellas cosas que has investigado o has trabajado, pero esa exigencia no existe en la realidad. O sea, a día de hoy sigue siendo igual. Y lo concreto es que la mayoría de aquellos catedráticos hoy están jubilados. O sea, en el entorno que yo aprobé en el 2004, que éramos 10 en Castilla-La Mancha, creo, si no me equivoco, que prácticamente todos están hoy jubilados, con lo cual no ha habido una continuidad en ese aspecto. Y que a pesar de que el número de orientadores desde aquella época, creo que 2004 es cuando está catedrático, a la actualidad, que ha aumentado el número de orientadores de forma significativa, pues, sin embargo, pues no salen plazas de catedrático, así que una cosa por desarrollar. Yo creo que es fundamentalmente una cuestión de presupuestos. Soy de los que también vengo demandando desde hace mucho tiempo que la carrera docente no se ha llevado a la práctica. Entonces, al no llevarse a la práctica, el estímulo para esforzarte, para dedicar muchas veces horas de tu ocio a formarte, a investigar, no se compensa luego con una mejora real en la práctica. Continuamos con la entrevista. ¿Cómo ves la función de la orientación y el desarrollo de la orientación educativa en la actualidad? Bueno, pues mira, yo participo en varios foros de las asociaciones, como COPOI, como COPLAN, donde se refleja las demandas, las peticiones, lo que piensan, lo que sienten, lo que viven los orientadores, y la verdad, la dispersión de ideas o de peticiones es muy diversa. Si los tenemos a primaria, no es lo mismo donde hay un equipo de sector que tiene una ratio a lo mejor de 1000 personas, o una ratio como el Madrid que tiene hasta 28 colegios, un equipo. Eso es imposible de asumir, un centro con 500, 600, 800 alumnos que vaya un orientador un día a la semana. Entonces, ahí se le va prácticamente en cuestiones burocráticas y en hacer los informes de los alumnos de necesidades educativas especiales que tienen que recibir un apoyo determinado o demás. Pero aún así, en primaria son beneficiarios, porque tienen un presupuesto propio, y un horario dedicado exclusivamente a la orientación. Sin embargo, en secundaria, ahí sí que es el caos, porque depende del equipo directivo que tengas, pues puedes tener hasta 9 horas de docencia directa con alumnos. Estoy hablando de un centro tipo de 600, 800 alumnos de secundaria y bachillerato. Entonces, en ese centro, si te ponen 600, 800 alumnos y 9 horas de clase, más los informes, más la atención a padres, más las tutorías con profesores, más las reuniones de coordinación, ¿qué te queda para hacer orientación? Pues un tiempo muy limitado. Y eso no ha mejorado desde que inició el modelo del 92, 95, que es cuando ya se implementan la mayoría de los departamentos de orientación. Entonces, esos orientadores están sobreviviendo como pueden, pero además tienen otro hándicap, que no tienen un presupuesto propio. Y el presupuesto va a depender del criterio del equipo directivo o, como mucho, de la Comisión de Coordinación Pedagógica, que cuando se aprueban las propuestas de presupuesto apoyen la labor del orientador. Pero no siempre tienes el dinero y se está trabajando bajo mínimos. O sea, el presupuesto que tienen está muy por debajo de la necesidad. Mucho de la labor se hace a base de fotocopias, de piratería de materiales, porque no tienen dotación presupuestaria. Sin embargo, tienen que sobrevivir y procuran hacer lo mejor posible su trabajo. Pero desde la administración no se les está facilitando ese trabajo. Que yo veo que un orientador es el chico o chica para todo,
que lo mismo vale para un roto que para un descosido, que lo necesito para esto, que hay un problema de tutoría en un grupo en las tutorías, eso, que hay un problema de elección de itinerarios de estudios, para esto, que hay un problema con los padres, para no sé qué, para lo otro, que hay un problema en la confección del proyecto, en la programación general anual y hay que dar algún criterio, por ejemplo, de cómo se implementan o se llevan a cabo las adaptaciones curriculares, para ya estar. O sea, las funciones son tan amplias y diversas que es como coger agua con una cesta de mimbre. O sea, se te va porque te entra todo y todo te cabe en esa medida. Con lo cual es bastante duro. Y al menos antes existían reuniones de zonas, reuniones de coordinación, tal. Pero yo cada vez veo a la gente más sola. Más estás en tu centro y puntualmente a lo mejor tienes alguna reunión. O sea, la coordinación y los apoyos a la orientación han disminuido. Sin duda, cada normativa nueva le incorpora muchas veces funciones sobre ya las funciones dadas a la orientación. Por lo tanto, se convierte en una dificultad más para poder avanzar. Si a eso se le une la docencia, que en muchos casos puede llegar hasta 9 horas, pues realmente las horas de orientación, como bien has dicho, pues se disminuyen bastante. Quería aprovechar esta entrevista para preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión con respecto a la orientación en primaria? Puesto que tenemos comunidades donde hay un orientador por centro y otras comunidades en las que hay equipos del sector, equipos de orientación educativa. ¿Qué piensas sobre ello? ¿Crees que la orientación en primaria debe regirse por equipos de orientación o un orientador por centro? Me gustaría saber tu opinión, José Luis. Vamos a ver, esto lo del vaso medio lleno, medio vacío. Puedes opinar a favor y puedes opinar en contra. Hay opiniones para todo. Mi opinión personal es que si el orientador está en el centro y se integra en el centro, como ocurre, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, me parece que Murcia, no digo con seguridad, tiene también ese modelo, es positivo porque estás el día a día con el profesorado, cualquier problema que surja, estás allí, dedicas la jornada completa, las 30 horas, a estar en el centro y no vas un día... Por otro lado, requiere una gran especialización y eso es muy difícil de lograr. Entonces, yo creo que deben de convivir los equipos de atención temprana, los equipos sordos, ciegos, motóricos, lo que diríamos los equipos específicos, que se decía genéricamente. Eso sí pueden hacer un apoyo puntual y ir en función de la demanda que haya en un centro y demás. Pero yo soy partidario de que el orientador esté integrado de pleno en la plantilla del centro educativo. Bien, pues voy a seguir con preguntas que realmente tengo interés por saber tu opinión y bueno, estoy formándome también la mía. Así que te voy a hacer una serie de preguntas sobre algunas cuestiones, como por ejemplo, en la actualidad están surgiendo nuevos perfiles de orientación. Tenemos perfiles de orientación, sobre todo muy vinculados a las zonas de transformación social. Y estos perfiles, pues, cuando se incorporan a trabajar como orientadores, no tienen todas las funciones que tiene un orientador al uso. Por otro lado, también tenemos una tendencia a la especialización, con orientadores especialistas en determinados aspectos, como el EO especializado y otros. Me gustaría saber tu opinión tanto me gustaría saber concretamente si crees que la orientación tiene que ser algo general o apuestas por una orientación especializada donde haya distintos cuerpos de orientación de acuerdo a las funciones que hagan. Por ejemplo, están los equipos de bienestar, que tienen unas tareas concretas, están los equipos de orientación educativa especializados y, como he dicho anteriormente, los orientadores de zonas de transformación social que no tienen todas las funciones. ¿Qué opinas? ¿Especialización o una formación genérica? Vamos a ver. De entrada, todo se traduce en euros. La especialización requiere más plantilla y, por tanto, más dotación presupuestaria. ¿Está nuestro sistema, nuestra administración en capacidad de aportar eso? Pues quizás no, porque priorizan otras cosas que pueden ser más importantes de cara a la galería que una verdadera calidad educativa. Esos proyectos que estás hablando, como alguno que ha surgido en Cataluña, en Rioja, en Andalucía,
No tengo criterios de resultados porque acaban de aparecer y tal. Mi gran duda es, ¿aparecen basados en una realidad? ¿Aparecen basados en una experimentación a ver qué pasa, qué obtenemos, qué mejora para luego generalizarlo? No lo tengo claro el por qué y cómo surgen. Sí te puedo aportar lo siguiente. Yo soy psicólogo colegiado desde el año 81. La información que tengo es que solo el 2% de los orientadores que son psicólogos están colegiados y desde el propio colegio de psicólogos hay un movimiento desde hace tiempo buscando lo que llaman el psicólogo escolar, algo que creo que más o menos incorporó Baleares de forma piloto experimental este año. Entonces, desde el ámbito de la psicología están pidiendo una especialización y están pidiendo que el orientador sea un psicólogo, un psicólogo. Cuando ves esas funciones se solapan totalmente con las que tiene el orientador. En caso de que los dos coexistiesen en el propio sistema, no está muy claro para qué sería competente uno y para qué sería competente el otro. Con lo cual puede ser una nueva fuente de conflictos y no tengo claro que sea una mejora generalizada de la calidad educativa. Entonces, en ese equilibrio, pues yo diría, ¿se necesitan especialistas? Digo, sí. Y ser especialista no es que te den un nombramiento en la jefatura de personal y te presentes en la plaza. Es que tengas una base, una fundamentación que no se adquiere en la universidad. Hemos visto la historia de la orientación, nos hemos centrado también en la actualidad, pero me gustaría saber, pues, cómo ves que debería ser la orientación del futuro o qué pasos debería dar, pues, para seguir siendo una orientación de calidad. Pues primero, que la legislación tenga unos objetivos definidos y claros de forma que no sea interpretable al juicio del superior correspondiente del que pueda depender la orientación. En segundo lugar, tener una formación inicial clara. La formación de las facultades de educación, de psicopedagogía, de psicología es muy diversa. Entonces, yo creo que haría falta tener una especie de MIR o PIR, de forma que durante un proceso de tiempo, cogemos el modelo médico que puede ser representativo, durante un proceso de tiempo, ese orientador esté con otros orientadores compartiendo el sistema de funcionamiento, la organización de centro, el conocimiento de los currículos y demás. No que llegues y el primer día te pones a trabajar y se supone que ya dominas la materia. Eso crea bastante estrés Así, José Luis, el primer día de trabajo, directo al departamento de educación. Da igual que llevas 10 años de trabajo, que uno te exigen lo mismo desde el primer día. Y hay gente que se encuentra muy perdida. Y luego tiene el problema, que donde hay equipo, al menos sus compañeros le pueden ayudar algo. Pero donde hay departamento de orientación estás solo. Y la gente a la que asesoras, llámese padres, llámese profesores, incluso alumnos, quiere resultados ya. Ignora y no le importa cuál es tu capacidad en esa orientación, en ese asesoramiento. Con lo cual yo creo que había que primar una formación inicial claramente definida. A nadie se le manda a un médico a tratar un paciente tras estudiar un libro y sin haber visto nunca También sería con un uso racional de las nuevas tecnologías. La dotación de ordenadores y demás a los orientadores ha sido muy costosa, muy costosa. Hay comunidades que en determinado momento se le dotó de ordenador al orientador, pero es que con la evolución de los programas, a los pocos años, ese ordenador estaba obsoleto, con lo cual no sirve con darle un momento puntual a una tecnología, sino mantenerla en el tiempo, renovarla, actualizar los programas y todas esas cosas. Sería un poco, sintetizando, una carrera docente, un MIR de formación inicial, una dotación de recursos para poder trabajar y uno no sentirse solo ante el peligro, sino que trabaje. Con eso la orientación puede avanzar.
Y luego que las administraciones estén dispuestas a que mejore la calidad de la orientación. Ha hablado también de elaboración de materiales y no quiero perder la oportunidad de que nos cuentes, nos describa brevemente pues, algunos de los materiales, de los magníficos materiales que ha elaborado a lo largo de estos años. Y especialmente me gustaría que nos hablases del BADI, que lo utilizo, que lo utilizamos muchos orientadores y en el cual pues, bueno, has participado activamente en su creación y desarrollo. Así que, si te parece, pues nos puedes contar algunos de estos materiales. Vamos a ver, en la generación de materiales yo los ubicaría en 3 grupos. Uno, lo que son monografías, que son teórico-conceptuales. Otro, lo que son pruebas de evaluación, donde entrarían los test, los cuestionarios, materias diversas. Y otro que serían los programas de intervención. En los 3 campos yo tengo bastantes publicaciones. Entonces, si empezamos por los test te dan prestigio, pero raramente te dan rentabilidad. O sea, hacer un test como autor lleva mucho trabajo. Y fíjate, me has dicho mis test. Las baterías de test que yo he hecho, como por ejemplo, he colaborado en el BADI, el BCOL renovado, el ECRE, el DIS, el PAID, el PRO, son diferentes tipos de baterías, se puede nombrar, pero eso hoy no los podría hacer. Hoy no los podría hacer porque para entrar a investigar a un centro te tienen que autorizar los padres, te tiene que autorizar el centro. Cuando un padre se oponga ya no lo puedes aplicar. Te tienen que conocer en el centro porque si no, no dejan entrar a cualquiera. Tienes que revertir parte de esa investigación al centro, bien dándoles material que elabores, las conclusiones y los datos de sus alumnos, alguna propuesta de mejora. Hoy, con la situación, iba a decir, de limitación legal que tenemos, sería casi imposible hacer la mayoría de los test que yo he hecho. O sea, yo, por ejemplo, participé en el BADI en un momento que el autor principal, que es Carlos Yuste, me invita a cómo mejorar el que venía haciendo desde los años 80. Y ahí yo introduzco, en principio, 2 variables que parecen simples. Una, que no se pueden hacer sesiones de 1 hora, porque las clases suelen funcionar con 50 minutos, y que no se puede aplicar una batería en 4 horas, porque se hace eterna una evaluación. Eso se logra con la versión de 1998, que se ha continuado en las diferentes versiones que ha habido hasta el 2024, llegando a una informatización online, o sea, lo que en el año 2000 se hacía con un CD de corrección, en el momento actual, con las nuevas tecnologías, puedes hacer una aplicación online, incluso sin papel, o mixta, y se puede hacer. El BCOL fue mi tesis doctoral, es un premio nacional de tesis doctorales, pero yo sabía que nunca iba a redundar en beneficio económico esa prueba hacia mí. Redunda en prestigio, redunda en que ha sacado materiales a partir de ahí y tal, pero sería costosísima. O sea, yo esa prueba la apliqué a 1000 y pico alumnos y cada alumno me llevaba de corrección de 5 horas para arriba. Calcula las horas que lleva esa elaboración. Eso nunca se puede traducir en algo crematístico económico. Si en satisfacción, decir, lo he hecho, está ahí disponible, está a la oferta. Y cuando hablamos de programas de intervención educativa, lo que no se puede hacer es un programa sentándote ante un folio o un ordenador, decir, bueno, voy a escribir a ver lo que piensa. Todo programa de intervención educativa tiene que tener una investigación previa. Tiene que tener un soporte teórico conceptual validado. Y a partir de ese fundamento teórico, desarrollas un programa. Pues bien, desgraciadamente, cuando revisas muchísimos de los materiales que hay en el mercado, son de me pongo a hacer ejercicios, tiro para adelante y tal. Y lo lamentable es que muchos de esos cuadernos se eligen por el título que llevan en la portada, no por el contenido que hay en el anterior, ni por su fundamentación, sino son atractivos o no. Hubo un estudio de los años 90 que decía que los libros de texto se elegían mayoritariamente por las imágenes que llevaban, no por el contenido curricular desarrollado, lo cual es bastante penoso. Y luego estaban las monografías, que son los que te pueden dar el fundamento de esos test o incluso la base para esos programas de intervención. Yo tengo unas 200 publicaciones hoy día y las monografías suelen estar ligadas a los test y suelen estar ligadas a programas de intervención. Pero ¿qué es lo que te pasa ahora?
Pues que cada día va a haber menos test disponibles, porque no hay casi posibilidad de recogida de datos de alumnos. Cada día queda más delimitado los cuadernos, porque no se pueden recomendar en los centros educativos aquello que no sean libros de texto, con lo cual esos programas que los hacen normalmente editoriales que no son de libro de texto, es muy difícil que se generalicen, y la fundamentación que tienen, porque está cerrado la implementación en el sistema educativo. Entonces, eso condiciona muchísimo la investigación. Y hay un elemento que no sé si conoces, que es la comisión de test del Colegio de Psicólogos. Esa comisión viene ejerciendo desde el 2010-12, yo soy vocal, la comparemos unas 10 personas, que son personas de la universidad, representantes de las editoriales y representantes del Colegio de Psicólogos. Bueno, pues esa web que simplemente con poner comisión de test del COP, del Colegio de Psicólogos, se puede hacer, están aquellas pruebas que tienen un rigor científico acreditado, que han pasado un control de calidad. Ahí se refleja si los constructos están validados, si la fundamentación en cuanto a validez, evidencia de validez, fiabilidad, dimensionalidad, baremos, son adecuados o no. Y las pruebas que no hayan pasado el filtro de esa comisión de test, yo las miraría con lupa, porque la mayoría de las pruebas de calidad de las 4 editoriales grandes que hacen libro de test, que son Junteos, TEA, Pearson y CEPE, han mandado sus pruebas, digamos, más importantes a esa comisión de valoración. Y fíjate, esa evaluación la hacen con un coordinador ajeno a la comisión de test. Normalmente el coordinador es un profesor de universidad y recurre a 2 especialistas. Uno en el constructo que se está trabajando, lenguaje, inteligencia, ansiedad, y otro de metodología, si la estructura metodológica de validación de la prueba es correcta. Y son bastante fiables. Sin embargo, esa información, por ejemplo, no llega al orientador. Hay muy poquitos orientadores que sepan que pueden acceder gratuitamente a esa página web y escudriñar la calidad, las pegas, los puntos positivos, los puntos negativos que tiene un instrumento, porque no consiste en aplicar test porque sí. O sea, el test se tiene que aplicar con una finalidad y con un rigor que posibilite luego diseñar esos programas de intervención, o personalizados o generalistas. Porque el problema que hablabas de los programas es que es muy difícil hacer un programa en papel que le sirva a cualquier alumno. Son más bien programas genéricos. Para eso se requiere la informática. Y eso tiene unos costes tan altos que rara vez las editoriales comerciales se arriesgan a esa inversión, puesto que está muy limitado su posible uso. Muy interesante. La verdad es que has descrito procedimientos que la mayoría de los orientadores desconocemos, y también una fuente de información pues para certificar o verificar que el test que utilizamos pues efectivamente... Sí, ya te digo que hay, pues puede haber, son 12 años, entre 8 y 10 test al año, unos 100. Salirte de esos 100, como no sean de publicación muy reciente, que aún no lo hayan mandado a la comisión, los que están en los vademecum de las editoriales y no se han mandado, y te lo digo poniendo en juego mi criterio, es que quizás no pasan ese filtro de calidad. Pero los que están ahí, normalmente sí. Normalmente sí. Pues estaremos atentos también a esa parte, que es muy interesante. Bien, pues ya sí que estamos terminando la entrevista, pero no quiero perder la oportunidad de que nos digas, desde tu punto de vista, la definición, lo que es para ti la orientación educativa. Me lo pones muy difícil porque es algo tan alto que sintetizar una definición, pero podría ser algo como: la orientación educativa debería ser un proceso continuo de ayudas, no esporádico puntual, continuo de ayudas a la comunidad educativa para facilitar el desarrollo personal, académico y social, en primer lugar del alumnado,
y en segundo lugar de los propios profesionales de la educación, incluso de las familias. ¿Con qué finalidad? Pues facilitar la toma de decisiones para un mejor desarrollo de esas potencialidades que tiene todo ser humano y que le sirvan sobre todo a lo largo de su vida. Que no se quede en poder acabar los estudios donde esté escolarizado, sino que le sea de utilidad de cara al futuro. Y ya hemos llegado al final del capítulo. Sin duda ha sido una entrevista de lo más interesante. A mí me ha aportado muchísimas cosas, conocer tu trayectoria profesional, todo lo que ha aportado a la orientación. También he tenido la oportunidad de poder hablar de las pruebas como el BATIG u otras, saber los procedimientos, cómo se llega a diferentes pasos en el desarrollo de la carrera profesional de un orientador, pues ha sido de lo más relevante y enriquecedor. Así que muchas gracias, José Luis, por tu... Una última frase. Si alguien quiere acceder a materiales que he publicado, se los puede descargar gratuitamente, entrando, por ejemplo, a Dialnet. Ahí están todos los materiales que hay publicados. Desde ahí se pueden descargar bastantes cosas que les pueden ser de utilidad en función de los intereses que tengan, desde artículos a otro tipo de materiales. He dicho Dialnet porque sé que hay una actualización continua de las publicaciones de diferentes autores, que lo hacen ellos. El autor no es quien cuelga normalmente la documentación que hay. Muchas gracias por tu invitación. Esta información la pondremos en las notas del capítulo. Así que nada, muchas gracias, José Luis, por tu amabilidad, por tu predisposición y por todo lo que nos ha aportado. Muchas gracias, de verdad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. En el próximo capítulo volveremos con otro tema igualmente interesante. Yo quedaría muy agradecido si me puntúas con 5 estrellas en tu plataforma de podcast, si te suscribes a él y si lo recomiendas a otras personas que pudieran estar interesadas. De esta manera será la orientación más conocida y podremos ayudar a mucha más gente. Te agradezco muchísimo tus sugerencias y recomendaciones, que puedes hacerlas a través del email orientacionbasadalevidencia@gmail.com. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.